Muy buenas, sean todos bienvenidos al canal Jesús Histórico, el canal de divulgación sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret y del cristianismo primitivo. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa hoy, no quiero dejar pasar la oportunidad de dar la bienvenida y agradecer a los nuevos suscriptores del canal. Y solo me queda animarlos a que lo recomienden entre sus contactos si les gusta el contenido. Dentro de esta breve serie de cinco vídeos en los que ponemos los principales criterios de historicidad, 5 precisamente. Continuamos entonces con el tema de hoy, con el criterio que nos toca hoy, y vamos a exponer brevemente el funcionamiento de un criterio muy importante, denominado criterio de atestiguación múltiple o también denominado de referencias cruzadas. Este es uno de los criterios mejor valorados en el que suelen apoyarse la mayoría de investigadores sobre la figura de Jesús de Nazaret. Es uno de los criterios mejor valorados porque es el que con bastante probabilidad o plausibilidad arroja resultados de un alto porcentaje de historicidad, por decirlo de alguna manera. El investigador Harvey MacArthur es un gran defensor de este criterio. Coinciden en este autor, o en definirlo así, tanto el doctor Antonio Piñero como John P. Meyer en sus respectivas obras Un judío marginal y Aproximación al Jesús histórico. Como hemos dicho, MacArthur le adjudica una especial fuerza al momento de analizar la historicidad de dichos o hechos. Afirma MacArthur que es el más objetivo y que habría que darle una prioridad o un especial peso a la hora de intentar determinar hechos o dichos posiblemente históricos. Sin embargo, MacArthur matizó diciendo que el criterio de atestiguación múltiple no es un criterio infalible por sí mismo y que había que apoyar los resultados que originase en otros criterios. Es bastante importante recalcar que aisladamente un dicho o una expresión que solo nombra una fuente no significa que es prueba de ahistoricidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos decir que un dicho o un hecho que solo se encuentre en un evangelio o en una epístola o en solo una forma literaria no es prueba de ahistoricidad. Por el criterio de atestiguación múltiple, por supuesto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo más claro que tenemos de esta afirmación. Es la invocación aramea de Jesús de la palabra Abba, que aparece en labios de Jesús solamente una vez en 2 evangelios sinópticos, precisamente en Marcos 14:36. Aún así, no son pocos los críticos que la atribuyen, digamos, como una expresión genuina del Jesús histórico. Entonces, ¿cómo funciona este criterio? Este criterio tiene como premisa o como enunciado principal el centrarse en aquellos dichos o hechos de Jesús
que aparecen atestiguados en más de una fuente independiente. Por ejemplo, en Marcos, en la fuente Q, en la tradición especial mateana, en la tradición especial lucana, en el Evangelio de Juan, en Hechos de Apóstoles, en el Evangelio de Tomás, copto, por supuesto, etcétera, etcétera. Como así también dichos o hechos o expresiones que aparecen en más de una forma o de un género literario. Queremos decir que un mismo hecho o un mismo dicho puede aparecer de distintas maneras de acuerdo al género literario que haya utilizado la fuente. Por ejemplo, una parábola o un relato de controversia, un relato de milagro, un quiasmo, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, un mismo dicho o un hecho presentado por las fuentes de diferentes maneras o de distintas formas. Dicho criterio adquiere una mayor fuerza de plausibilidad histórica cuando el dicho o el hecho está analizado y encuentra mayor apoyo tanto en fuentes como en formas literarias diferentes. Un mismo hecho, por tanto, o un dicho, por tanto, puede aparecer en fuentes y en formas literarias diferentes. En ese caso, el dicho o el hecho adquiere un mayor porcentaje de plausibilidad histórica. El erudito anteriormente nombrado, John P. Meyer, en su famosa obra Un judío marginal, dice que una de las razones por las que los críticos no dudan en afirmar que Jesús predijo sobre el reino de Dios o reino de los cielos es que la frase o la misma frase o la idea del mismo se encuentra atestiguada en múltiples fuentes. Por ejemplo, se encuentra atestiguada en Marcos, la encontramos también en la fuente Q, en la tradición mateana especial, en la tradición lucana especial, en el Evangelio de Juan y con ciertos ecos en las cartas paulinas, aunque la utilización del término reino de los cielos no es la expresión preferida de Pablo, sino que utiliza, de acuerdo a los investigadores, una forma o una expresión equivalente al mismo, con el mismo contenido, por decirlo de alguna manera, o conceptualmente el mismo, que es reino de los cielos. Pablo prefiere utilizar esta. También encontramos la misma expresión en varios géneros literarios, como son la parábola, la bienaventuranza, en una oración que es el Padre Nuestro, y también en los relatos de milagros. Que esta expresión se encuentre atestiguada a través de distintas vías o fuentes provenientes de tradiciones muy antiguas que podemos remontar hasta el inicio del movimiento de Jesús. Resulta extremadamente difícil proponer o asegurar que se trate meramente de un invento de la iglesia posterior a los seguidores de Jesús, por lo que esta idea es plausiblemente histórica del personaje Jesús de Nazaret. Como resultado de aplicar este criterio, y volviendo al erudito Harvey MacArthur, él mismo enumera como datos altamente posibles
o probables de historicidad, algunos o los siguientes. Primero, que Jesús tenía discípulos. Eso parece totalmente cierto. Algunos relatos de milagros. Ahí ya habría que hacer el trabajo con la aplicación de los criterios, porque se refiere solamente a algunos, no todos. Alguna relación, que existía alguna relación entre Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Algunos historiadores, hoy en día el mayor consenso, por decirlo de alguna manera, que existe entre los investigadores independientes, por ejemplo, dicen que esa relación es muy posiblemente histórica, que se hubiese iniciado como Jesús como discípulo de Juan el Bautista. Otro punto a tener en cuenta, el interés especial que tenía Jesús por los pobres y los marginados. Otro punto muy posiblemente histórico también es los hechos de las controversias que tenía Jesús con sus contemporáneos, específicamente mayormente relatada con los fariseos respecto a la forma de respetar el sábado o respecto a las posturas sobre el divorcio. Como así también es muy plausiblemente histórico que Jesús haya utilizado la expresión hijo del hombre. También, sin lugar a dudas, a través de la aplicación de varios criterios de historicidad, es prácticamente seguro que Jesús fue condenado a morir por crucifixión. Teniendo todo esto más o menos en cuenta y como la mecánica del criterio funciona a través de, por decirlo de alguna manera, como engranaje principal el análisis de las fuentes, considero muy importante hacer una última mención antes de finalizar. Debido a que, como he dicho, que como el criterio hace referencia a las fuentes y formas literarias, es de suma importancia tener un conocimiento o un estudio previo a la aplicación de dicho criterio con fines de investigación tanto de las fuentes como de las formas literarias. Desprenderse en cierta manera de la idea de que los evangelios o las fuentes son complementarias unas con otras y ver los evangelios como una especie de escrito único. Pues hoy día esa idea entre los investigadores no se sostiene. Los evangelios provienen de distintas fuentes, de distintas tradiciones, algunos copian a otros, otros se corrigen y tienen distintas concepciones sobre el personaje. Por tanto, es muy importante conocer tanto la proveniencia de las fuentes de cada evangelio en particular y de las formas literarias que utilizan los escritores, los evangelistas, para transmitir su mensaje a sus distintos oyentes. Tenemos previsto realizar un vídeo más completo, más extenso, ya que no es un tema ni sencillo de abordar, ni de desarrollar, ni tampoco corto, sobre justamente, por un lado, las fuentes, las distintas fuentes de los evangelios, como también de las distintas formas literarias. Bueno, hasta aquí este breve vídeo y solo me resta despedirme agradeciéndoles estos minutos invertidos en la visualización del mismo y solo me queda invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, quien aún no lo esté, y recordarles que activen la campana para que cuando subamos nuevo contenido
se le puede avisar de que ya está disponible. Me despido, como siempre, con mis mejores deseos de paz y salud para todos. Hasta luego.